Saludos amigos de Los Molécula Oficial y bueno, pues esa es la gran alianza de comunicación con Televisión Olmeca, Notisur, RBC Internacional, Énfasis, Guau TV y bueno, pues Los Molécula Oficial. Pues aquí estamos en el sur de la Ciudad de México, pues nos está concediendo esta entrevista nada más ni nada menos que el ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo. Él es el director general de la Comisión Nacional del Agua. Ingeniero, mil gracias por concedernos esta entrevista. Uno de los elementos fundamentales para el ser humano es el agua. Yo manejo el sector energético y mucho se habla de la importancia de la gasolina, del petróleo, pero yo creo que como seres humanos sin agua pues no procede nada, ¿verdad? Y fíjese que pues yo quisiera iniciar preguntándole, ingeniero, el presidente hoy por la mañana habló del tema del agua, casi generalmente se toca el tema en las conferencias mañaneras del agua, y él dice que quiere dejar un proyecto para la o el abanderado de Morena, y que ojalá lo lleve a la presidencia, sobre temas económicos y elementos importantes con los que tiene México, entre ellos el litio, pero también habló del agua y un uso racional del agua. Y la pregunta es, ¿cuál es el factor que jugará el agua para el futuro de México, principalmente para los estados del sureste? Sí, el presidente efectivamente el día de hoy se refirió a este plan que va a heredar a quien ocupe este lugar, su lugar en la presidencia de la República y este lugar en la Comisión Nacional del Agua. Es muy importante primero saber que las condiciones físicas de nuestro país, de la República Mexicana, son muy peculiares. Siempre es conveniente señalar que nuestro país está dividido en varios microclimas y climas específicos para cada región, pero siendo un poco más generales respecto a cómo se presenta el clima o cómo está el clima en nuestro país, podríamos decir que son tres zonas principalmente, las conocemos muy bien. La zona norte del país, que es una zona árida, localizada cerca de los 30 grados, y coincide con la zona de los desiertos en el mismo meridiano. Es una zona árida 100% y pues tan árida que ahí tenemos el desierto de Altar, ¿no? Sonora. Y centro del país es otra zona significativa en nuestra definición climática, es semiárido, o sea, las precipitaciones son escasas, aunque sí tenemos posibilidades de tener disponibilidad de agua, sobre todo de lluvia en algunas épocas del año. Y bueno, la parte que se refiere al sur-sureste del país, esa región, es una zona húmeda y que representa el lugar donde tenemos las mayores precipitaciones en el país. Tabasco tiene lugares donde se presentan precipitaciones arriba de los 4,000 milímetros de lluvia en promedio al año, puntuales tal vez, pero sí es el lugar donde más ocurrencia de agua hay. ¿A qué se debe esta situación de ocurrencia del agua en nuestro país? Si no tuviésemos los fenómenos meteorológicos tropicales, nuestro país estaría desértico, ¿sí? Principalmente en las dos zonas centro y norte del país. Son zonas que dependen mucho de las lluvias temporales, que son las lluvias tropicales y que se presentan el mes de mayo a finales de octubre y principios de noviembre. ¿A qué se deben estas lluvias? La presencia de ciclones tropicales. Entonces, pues México depende de estos fenómenos meteorológicos. Sabemos
porque pues, México está privilegiado, por un lado, de tener dos vertientes. Tenemos la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico, el Golfo de México, Caribe. Entonces tenemos esa ventaja, digamos, de que podemos tener lluvias de los fenómenos meteorológicos, ciclones tropicales, que se presenten en el Pacífico y que se presenten en el Atlántico, conceñidos a esta temporalidad de mayo a agosto. ¿Qué es lo que representan estos fenómenos meteorológicos? Pues lluvias que benefician en muchas ocasiones a la parte norte desértica del país. Hay huracanes que se acercan a Baja California Sur principalmente, pero también pueden entrar por Sonora, por Sinaloa, por Nayarit y obviamente la parte sur del país, Oaxaca, Chiapas. Entonces son zonas que pueden ser beneficiadas por los huracanes. Y digo beneficiadas porque sí, las lluvias son un elemento que esperamos muchísimo, pero también sabemos que si estos ciclones tropicales se llegan a desarrollar y llegar a etapas de desarrollo que se conviertan en huracanes, también dejan algo de perjuicio o de desastres en algunas ocasiones, porque un huracán pues es un elemento meteorológico que destruye mucho de lo que está al paso. Pero bueno, esas son las partes negativas, digamos, de tener fenómenos tropicales. Yo, por mi parte, siempre los espero porque es la fuente de agua de nuestro país. Y por el lado del Atlántico también. Por el lado del Atlántico tenemos pues, la presencia de los ciclones tropicales que, como sabemos, todo lo que es el Atlántico vienen desde las costas de Cabo Verde, en África, y se van desarrollando en todo el océano Atlántico hasta llegar a nuestras costas, ¿no? Esperamos con mucha ansiedad, y en este año, precisamente este año, esperamos que la temporada de huracanes se intensifique para recibir ya lluvias más benéficas en nuestro país. Ya la madre naturaleza ahorita el pasado mes de julio nos dio muestra de lo molesta que está con este cambio climático. En todo julio, que debió haber sido un inicio de temporada de lluvias, lo tuvimos seco, tuvimos muchísimo calor y todo el mundo quería que lloviera, rogándole a todos los santos, ¿no? Este cambio climático en el mundo afectará el tema de agua hídrico a nuestro país. Lo estamos viendo que sí. O sea, el cambio climático pues es un fenómeno, ya no puedo decir histórico, ¿no? Sino un fenómeno que se ha presentado en las diferentes etapas del desarrollo de la Tierra. Pero bueno, ahora el cambio climático al que nos referimos es el cambio climático por causa de las actividades humanas, ¿no? Fenómenos ciclogenéticos provocados por cambios climáticos en el calentamiento del mar, calentamiento también de las zonas territoriales, y que afectan directamente a la disponibilidad del agua y afectan directamente a la presencia de los fenómenos meteorológicos como los huracanes. Entonces sí, estamos ahorita viviendo esta parte del cambio climático. Hay muchas investigaciones, muchas propuestas para monitorear y para estudiar el cambio climático. Lo que vemos en este momento pues son efectos, por ejemplo, la parte de la desertificación y de la sequía que se está viviendo en la cuenca del río Colorado en Estados Unidos. Sabemos que el río Colorado llega también al territorio mexicano. Entonces el río Colorado pues, ha sufrido una sequía muy intensa, y tenemos los efectos en Baja California, en nuestro país,
Y por el otro lado, en la zona norte, pues también la parte de Texas y la parte de México, y lo que vimos el año pasado en la parte norte del país, principalmente en Nuevo León, pues también es una afectación de estos cambios climáticos que estamos viviendo. Hay muchos estudios, como les decía, que estamos aumentando 1 grado y que vamos a aumentar 1,5 grados, o que el mar se está calentando por el efecto del Niño. Son estudios que se están haciendo, pero lo que estamos viendo en este momento es que sí hay una afectación importante en la disponibilidad del agua en nuestro país. Entonces, sí, los efectos del cambio climático están afectando en este año, ¿no? Pasó el año anterior, en el 2022. Y volviendo a su pregunta del plan del presidente, es un plan que pues ya se está ejecutando. El plan de abastecimiento de aguas, de riego, de protección a poblaciones, tiene mucho que ver con este cambio climático, y que pueden definirse diferentes actividades que estamos haciendo para mitigar estos efectos del cambio climático. Las actividades más importantes son las obras de abastecimiento de agua que se están construyendo en diferentes estados del país, el riego ya con más tecnificación para que se ahorre agua, para que se evite la pérdida del agua, y por supuesto la parte que se refiere a la optimización del uso del agua, pues tanto en industrias o en el uso público urbano, ahorro y optimización del agua, que serían planes que deberían intensificarse en todo el país. Entonces está este plan del agua que propone el país, pues ya se está ejecutando y tiene esas características, ¿no? Tecnificación en riego, aprovechamiento del agua para agua potable, definiendo prioridades definiendo prioridades en su uso, y su prioridad es el derecho humano al agua, ¿no? Que es agua potable. Ingeniero, estamos a 20 y tantos días de que el presidente rinda su 5º informe de gobierno. Yo quisiera, en estos ya 5 años que se va como agua entre las manos, que se ha ido rápido el tiempo hablando de agua, me diga usted, ¿cómo? Un segundito, Carlos. ¿Qué país recibieron ustedes en materia hidráulica, en materia de agua, y qué avances se podría entregar ahorita a 5 años? Porque siento yo que, y no sé si me equivoqué, poco los gobiernos neoliberales invirtieron en el tema hídrico, porque es un tema que no se ve, porque el agua está, el sistema de suministro de agua está bajo tierra y no se ve, y ellos quieren o querían otras obras que lucieran. México, ¿cómo está? ¿Qué recibieron? Y en 5 años, ¿qué resultados puede dar el presidente? Sí. Pues recibimos una mala planeación del uso del agua. Si revisamos el agua de más de 450,000 millones de metros cúbicos de agua que escurre en el país, el agua superficial que escurre en el país, de eso y del agua que se tiene en los acuíferos, de esos 450,000 millones, tenemos concesionados 88,000 millones de metros cúbicos. Lo sabemos todos, ¿cuál es el mayor uso que se tiene en el país? Lo acabamos de mencionar, el uso agrícola es el más abundante, ¿no? Tenemos más del 75% de esa concesión en uso agrícola. Público urbano será el 15%, y así.
podemos estar definiendo los porcentajes de uso. Pero lo que quiero decir es que en la mala planificación que se tenía, no se tuvo un plan para poder utilizar el agua donde mayor disponibilidad de agua tenemos. Si vemos, esto lo menciona usted muy bien, en el periodo liberal, donde se han desarrollado, donde se tienen crecimientos económicos y poblacionales más importantes en el país, pues son las zonas céntricas, las zonas del norte del país, donde hay escasez de agua. Entonces, pues es una mala planeación, y sobre todo la escasez del agua la tenemos en las principales zonas urbanas, y lo vimos con la crisis del agua que tuvimos en Monterrey. El estado de Nuevo León, antes de esta administración, pues no tenía un plan de abastecimiento considerando este crecimiento económico y poblacional que tenía Nuevo León, particularmente la capital y la zona metropolitana de Monterrey. No existía un plan ni proyectos para mejorar el abastecimiento de Nuevo León. Y así ha pasado y pasa en las zonas de mucho desarrollo actualmente, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, donde no se tenía un plan para soportar o abastecer de agua potable o agua para cualquier uso del desarrollo económico en estas poblaciones, ¿no? Estoy incluyendo también el occidente del país, ¿no? En la zona centro del occidente del país, donde también hay un gran desarrollo y no hay posibilidades de tener fuentes de agua cercanas o disponibles, ¿no? En este momento. Con este gobierno, inmediatamente, a la llegada del presidente, se implementaron proyectos de abastecimiento de agua para estas zonas, ¿no? que se tienen en este momento, están bajo construcción. Estamos hablando de la laguna Coahuila, en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, en Guadalajara, también tenemos un proyecto. Y la idea de la planeación de la que habla el presidente es dirigir los nuevos desarrollos económicos con una planificación que lleve las inversiones de desarrollo, las inversiones de las industrias o de las zonas agrícolas hacia el sur-sureste del país, donde tenemos las mayores disponibilidades de aguas superficiales o subterráneas. Entonces, sí recibimos el país con una mala planeación, pero además de eso, obras inconclusas, muchísimas obras inconclusas. Nosotros, con instrucciones del presidente, pues pudimos convenir con los pueblos, los representantes de los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, reactivar el aprovechamiento del Río Verde con el aprovechamiento de la obra abandonada que estaba ahí, que es la presa Zapotillo. Convinimos con ellos cómo no inundar esas tres poblaciones, que era su principal demanda, no inundarnos, o la no inundación de estas tres poblaciones. Nos convinimos con ellos ciertas obras de infraestructura, ya se están haciendo, se está aprovechando la presa, se va a aprovechar la presa y vamos a evitar la inundación. Esa está abandonada. Y así varias obras que encontramos en el país que no se ejecutaron. Aquí mismo en el Valle de México también encontramos muchas obras abandonadas que no respondían siquiera a un plan de desarrollo. Amigos, el tema del agua es pues amplio, y los amigos de las audiencias me pidieron que le preguntara, y porque quieren saber, además, Comisión Nacional del Agua tiene que ver sobre la contaminación, vigilar la contaminación de ríos,
de lagunas y de mares. ¿Cómo están nuestros ríos y nuestras lagunas? ¿Cómo están de contaminados? ¿Qué información puede tener el público para que tome conciencia, pues, de no arrojar basura, de las descargas del drenaje, que no vayan a esos lagos, esas lagunas que tenemos? ¿Cómo está en nuestro país? ¿Hemos tomado conciencia para cuidar nuestros ríos? Aquí en la Ciudad de México todavía tenemos, me parece, 1 o 2 ríos vivos, pero los demás pues son los ríos ya de aguas negras. Sí, pues fue parte de lo que recibimos, un país que no tenía un plan de mejoramiento de la calidad del agua, principalmente en los escurrimientos superficiales, en los ríos, pero también se tiene contaminación en los acuíferos, en algunos acuíferos, en muchos acuíferos, por causas naturales, muchos de ellos, y otros por causas de la actividad humana, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, recibimos ríos contaminados, y lo que hemos estado haciendo en este aspecto, lo primero que se hizo al llegar a la administración, pues es revisar cómo estaba la situación de las normas que califican la calidad del agua, principalmente en las descargas de los cauces nacionales. Al llegar a esta administración, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, se emitió la norma ecológica 001, que califica los parámetros de calidad del agua con los que tienen que descargar todo tipo de usuarios del agua, ya sea industriales, público urbano en los municipios, y cualquiera que use el agua pues debe descargar a cauces nacionales con cierta calidad. Lo que tiene que hacer la Comisión Nacional del Agua en este caso es primero revisar todos los permisos de descargas de aguas residuales que se tengan en cauces nacionales. Tenemos un programa de atención y de vigilancia de la calidad del agua que se descarga en los cauces nacionales. Déjeme decirle que otra de las fallas que se tenían en la planificación de las administraciones anteriores es el hecho de que se descuidó muchísimo la atención a los municipios. Si revisamos el artículo 115 constitucional, nos dice que los responsables del saneamiento de las aguas y el tratamiento de las aguas es responsabilidad de los municipios. Y esa responsabilidad de tratamiento y saneamiento pues está enfocado a que las descargas que se hagan a cauces nacionales tengan la calidad que marcan las normas oficiales mexicanas. Entonces, es una tarea muy ardua la que se tiene que hacer. Los municipios pues, generalmente no tienen recursos para la construcción de plantas de tratamiento. O sea, es una situación que está relacionada con el servicio que se da en cada municipio, ¿no? Si revisamos los conceptos de pago de derechos, en pocos municipios se tiene el pago de derechos por el tratamiento de las aguas. Entonces, los municipios se ven muy limitados para la construcción de plantas de tratamiento. Y lo que hicimos al llegar a esta administración, pues revisar cómo están los programas federalizados para atender a los municipios y podamos de alguna manera participar en las inversiones con ellos, participaciones que tienen que ser el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para que se puedan atender esta parte del tratamiento de las aguas. Ahora, una vez que se tienen ya las descargas de aguas residuales, pues también es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua vigilar la calidad. Entonces, pues nos damos a la tarea imagínense cuántas descargas de aguas residuales se tienen en cauces nacionales, en la tarea de revisar concesiones de descargas de agua y estar vigilando la calidad, ¿no? Tenemos
monitoreo de las aguas nacionales, pero sí exigimos a los que tienen derechos de descarga, les exigimos que cumplan con las normas oficiales, ¿no? Es una tarea titánica que pues, también tiene que implementarse y ampliarse en las administraciones siguientes. Ingeniero, para esa tarea titánica pues se requiere de recursos, se requiere de personal. ¿Cuál es el presupuesto que tiene asignado Conagua? ¿Y este es suficiente para la gran demanda tanto de agua potable, de purificación, de revisión, de vigilancia? Porque además las empresas, ya sabemos, nos lo acaba de explicar, que el principal consumidor de agua pues es el campo, es el ejido, pero también la industria papelera, Kimberly-Clark, que produce papel, utiliza gran cantidad de agua, las refresqueras, las cerveceras, las alfalferas, todos requieren de muchísima agua. Ahí también se da el huachicoleo de agua. ¿Qué información tiene tanto de presupuesto? ¿Es suficiente? ¿Cuál es el monto asignado? Y si tienen datos de huachicoleo en materia de agua. Vamos creciendo en el presupuesto. A la llegada del presidente pues se vio la necesidad de incrementar el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua para todos los conceptos del gasto que tiene la Comisión Nacional del Agua, y ha venido en aumento el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua. Este año la Comisión Nacional del Agua tiene el mayor presupuesto que ha tenido en toda la historia de la existencia de la Comisión Nacional del Agua. Estamos hablando de cerca de 70,000 millones de pesos de presupuesto y dedicados cerca de 50,000 millones de pesos a obras. Entonces es el presupuesto más grande que ha tenido la Comisión Nacional del Agua, y ahí pues la tarea de la Comisión Nacional del Agua, de un servidor y de los compañeros que trabajamos aquí, pues es optimizar el gasto con este ejercicio presupuestal, ¿no? Y por supuesto incluye obra, incluye la parte de administración del agua, que históricamente pues, no ha tenido recursos para hacer todas sus tareas de verificación, de supervisión, de todos los conceptos de administración del agua, ¿no? Entonces ha crecido poco a poco la administración del agua, que nos ha dado la oportunidad de cumplir con nuestras obligaciones como Comisión Nacional del Agua. Bien. Referente al huachicoleo a la industria. A la industria. Sí, en lo que se refiere a empresas papeleras, no voy a decir nombres. Yo sí, Kimberly-Clark. Kimberly-Clark, amigos, porque me llegó información que hasta en tiempos de los neoliberales les solicitaron y les permitieron hacer pozos en donde pues esa agua no la están contabilizando, no la pagan, y no sé, no me consta que Kimberly lo haga, pero sí me dijeron que muchas empresas obtuvieron pozos y yo también tengo noticias. Yo tengo otros datos. No, tengo los mismos datos que usted. Yo también tengo esa información, pero efectivamente la parte en la que, en otra de las actividades que tenemos en la planificación del aprovechamiento de los recursos hídricos, es la medición. Uno de los programas que iniciamos este año por medio de una norma mexicana, la norma mexicana 179, estamos implementándola para medir a todo tipo de usuarios, y dependiendo del tipo de aprovechamiento que tengan es el tipo de medidor. Y las industrias pues, generalmente tienen aprovechamientos de pozos que se distribuyen en tubos. Entonces la norma mexicana viene de tal manera que se obligue a tener medidores en cada aprovechamiento. Entonces estamos trabajando en eso para saber si aprovechan el agua de acuerdo a la concesión que tienen, y también si pagan de acuerdo al volumen de agua que extraen. ¿Y esos medidores qué datos
le han dado de la problemática en donde pues las válvulas las pueden calibrar ellos en sus mismas instalaciones, no hay personal que las esté cuidando, y para eso van a pagar menos agua. En esta norma oficial, el medidor debe de contener o de constar con un elemento de recolección de datos de las mediciones y transmitirlas vía remota aquí a oficinas centrales, donde se hace el análisis de todos estos datos. Y por supuesto, una de las actividades que se tienen en esta norma es vigilar el cumplimiento de que sea el medidor que se propone, de que opere continuamente y de que envíe los datos. Desde luego que también otra de las obligaciones es vigilar que no haya manipulación de estos aparatos de medición, ¿no? Estamos trabajando en ello. Es una situación que también se requiere de mucha gente, de mucho personal, pero por eso se está automatizando y queremos vigilar a control remoto también estas mediciones. Entonces, se está haciendo este trabajo para controlar al menos los pozos y las aguas que se tienen concesionadas. Sabemos también que hay extracciones ilegales y irregulares de agua y pues, otra de las tareas de la Comisión Nacional del Agua es atender todas aquellas denuncias que se tienen de extracciones ilegales de agua. Nos vamos a verificar que se esté dando eso. ¿Algún estimado de cuáles aún no? Hablando sobre las empresas, un caso muy fuerte fue el de Tesla. Finalmente sí se va a establecer en Nuevo León. ¿Algún impacto va a generar a la sociedad en el consumo de agua Tesla, ingeniero? Sí, por supuesto que tiene un impacto. Tiene un impacto económico importante. Esto obliga a que este impacto económico pues, tenga un incremento de la población en la zona donde se va a establecer Tesla, ¿no? Ese es el primer impacto. El segundo impacto pues, es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Afortunadamente, con el gobierno de Nuevo León y con nosotros se hizo un ofrecimiento a Tesla de que utilicen agua residual tratada, y ese es otro de los elementos de la planeación nacional, que se tiene que reutilizar en gran medida las aguas residuales tratadas, ¿no? Y con Tesla precisamente el primer convenio fue que utilice en la mayor parte de sus procesos el agua residual tratada. Es claro que va a requerir agua potable para los servicios de los trabajadores, y también hizo un convenio en Tesla con el gobierno de Nuevo León, con el gobierno de Nuevo León, para obtener agua de la red y principalmente agua de la red, ¿no? Pero sus principales procesos van a ser con agua residual tratada. Esa es la característica y la característica y el argumento por el cual le dieron el permiso de establecerse. Sí, así es. Bien. Ingeniero, mucho se habló este año y el pasado sobre el bombardeo a las nubes para ocasionar o provocar el agua. ¿Qué tanto resultado ha dado? Digo, eso lo hace Comisión Nacional del Agua junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué tanto resultado ha dado esta estrategia de bombardeo de no sé qué sustancia, es algo de plata, a las nubes para generar y que haya precipitación, y principalmente para el río Lerma, que es el principal abastecedor de agua, creo yo, para la Ciudad de México, y siguiendo ahí, ¿cuál es el futuro de nuestra ciudad para los capitalinos? Sí, nosotros le llamamos estimulación de nubes, y ahora se está haciendo con
yoduro de plata. Se ha hecho históricamente con otros productos, pero actualmente se hace con yoduro de plata. Efectivamente, cuando usted tiene una nube que lleva agua, producto de la ¿Cómo le identifican? ¿Son las negritas o son las blancas? No, pues depende mucho de la altura que tengan las nubes. Si quiere, cuando terminemos yo le enseño una imagen de satélite, cómo se determinan con radar también, donde haya radar meteorológico. Pero lo que le quiero decir es que una vez que se tenga identificada una nube con agua, si se le aplica el yoduro de plata, indiscutiblemente se puede hacer llover. Y se ha hecho en Sinaloa, se ha hecho en otras zonas de riego principalmente, y pues los resultados que nos dicen, nosotros no lo hicimos, es que ha beneficiado a algunas zonas de riego. En lo que se refiere a lo que ha hecho la Comisión Nacional del Agua, efectivamente se ha propiciado la precipitación con la estimulación con yoduro de plata, pero ha sido muy poco en estos casos que se aplicó el yoduro de plata. Se hizo llover, pero pues se absorbió inmediatamente por la tierra, por la humedad, por la sequía que se tenía en ese momento. No fue lo suficiente para que esa lluvia escurriera hacia los principales almacenamientos. Yo lo que tengo que decir de la estimulación de lluvias es que está todavía en una etapa de investigación, en una etapa de prueba para diferentes tipos de climas, ¿no? Si hacemos una estimulación en zonas áridas donde hay lluvias con poca cantidad, hay nubes con poca cantidad de agua, pues el resultado va a ser malo, ¿no? Entonces estamos en etapa de pruebas y mientras no haya otra medida, pues vamos a seguir probando, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a la Ciudad de México, al Valle de México? Tenemos diferentes fuentes de abastecimiento. En lo que se refiere a la Ciudad de México, la Ciudad de México recibe agua del Lerma, del acuífero del Lerma. Hay pozos que traen directamente el agua a la ciudad, los opera el sistema de agua de la Ciudad de México. La otra fuente de abastecimiento es el sistema Cutzamala, que es agua superficial proveniente de la cuenca alta del Cutzamala y que almacena los escurrimientos en tres principales presas: la Villa Victoria, la del Bosque y Valle de Bravo, como sabemos todos, ¿no? Las otras fuentes de abastecimiento son fuentes de los acuíferos, principalmente el acuífero de la Ciudad de México y de otros acuíferos, el de Pachuca, de Sayuca, por ejemplo, y los que están ubicados en el sur oriente de la ciudad. Los pozos, para aprovechar el agua del acuífero, son pozos que están ubicados en todo el valle, ¿no? Entonces, las principales fuentes de abastecimiento son los acuíferos en el Valle de México. El 75% del agua potable en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo lo que corresponde al Estado de México, las principales fuentes de abastecimiento son subterráneas. Y las otras que le mencioné, es el Cutzamala y otros pequeños escurrimientos. Usted nos mencionó otros pequeños escurrimientos, contreras, y esos son en porcentaje pues menos del 20%, ¿no?, del agua que se necesita. ¿Pagamos los capitalinos lo justo por este vital líquido? El agua es muy cara, muy cara. Traer el agua del Cutzamala a la zona del Valle de México, a lo que llamamos Valle de México, sobre todo en la zona metropolitana, Estado de México, Ciudad de México, es muy caro
gasto de traer esa agua hacia acá. Cada municipio en el Estado de México pues tiene pozos, también el pago de la energía y los insumos para la desinfección o la potabilización pues son caros. Aquí en la Ciudad de México pues el sistema de aguas tiene pozos, también paga energía eléctrica y los insumos necesarios para la potabilización. Y otra parte importante de los gastos pues es la distribución del agua. De lo que le puedo decir es que no se paga lo que realmente cuesta traer el agua a nuestros hogares, pero sí hay pagos, al menos de lo que conozco aquí en la Ciudad de México, pagos que representan algo importante para darle mantenimiento, operación y mantenimiento a los pozos, y otra parte pues es subsidiada, ¿no? que lo subsidia el mismo gobierno de la Ciudad de México, o en el caso del Estado de México también, ¿no? Bien, amigos, pues ya ven, hay que cuidar el agua, ya estamos en la última fase de esta entrevista, y pues yo agradecerle antes que nada al ingeniero Germán Martínez Santoyo su acción con unos ejidatarios de San Luis Potosí, de Lébano, que nos hizo favor de atenderlo. Mil gracias, ingeniero. También se lo hizo el conocimiento al presidente. Sí, escuché. Sinceramente, muchísimas gracias, porque bueno, pues son gente que requieren de la solución de ese problema. Dos últimas preguntas, ingeniero. Es el tema internacional, el tema. ¿Cuántos acuerdos o tratados de agua tenemos con Estados Unidos? Hace un año y medio se dio el tema que estábamos al inicio de esta charla de el agua que ellos nos dan y que nosotros tenemos que pagar por esa agua. ¿No corremos el riesgo de que estos acuerdos, por la falta del incumplimiento, porque además son estados gobernados por la oposición, puedan generar un conflicto, se modifiquen estos acuerdos y se pueda generar un conflicto entre países, entre Estados Unidos y México? ¿No hay ese riesgo? No, riesgo de conflicto internacional con Estados Unidos estamos por el agua no. Bueno, hay acuerdos, el acuerdo de 1944, en el cual pues se establece cuánta agua tiene que llevar México al río Bravo para que la utilice Estados Unidos, y en el mismo acuerdo se establecen los volúmenes de agua que se tiene que recibir México del río Colorado hacia nuestro país. Están perfectamente establecidos estos acuerdos y estamos cumpliendo rigurosamente el acuerdo. Son entregas de agua anuales que se cuantifican cada 5 años, en el caso de la entrega de agua del río Bravo. En este caso, pues usted recordará el año pasado o los años pasados cómo el problema de la escasez obligó a México a retrasarse en el 5.º año de la entrega del agua. Y se pagó y estamos al corriente con ellos. Lo que se refiere al río Colorado, pues ahí el que está teniendo un déficit en la entrega del agua es México. México tiene que recibir cerca de 1.800 millones de metros cúbicos del río Colorado al año, y ya por la escasez del recurso se ha pactado y de diálogos técnicos y de diálogos políticos se ha pactado una disminución en la entrega del agua a México, tomados estas disminuciones, una parte como ahorros que serán entregados después a México y otra parte como entrega de tecnificación en las zonas de riego del río Colorado del lado de México para optimizar el uso del agua que estamos recibiendo, ¿no? Hemos llegado a acuerdos que
benefician a ambos países. De ninguna manera nunca tenemos un conflicto internacional. Hay una agencia, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, tanto de Estados Unidos como de México, y a través de estas agencias se logran todos estos acuerdos, siempre con la participación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores muy buena, y con la participación de la Comisión Nacional del Agua en lo que se refiere a la distribución del agua, ¿no? En el caso del río Bravo, pues por la sequía hemos restringido un poco las entregas anuales, pero de cualquier manera tenemos la opción de completar toda la entrega al 5º año, que va a ser por la sequía precisamente, que va a ser en el 2004, ¿no? Entonces, pero estamos bien. Lo que ha pasado es que la disponibilidad del agua en este momento la están utilizando los agricultores en la parte de Chihuahua, pues para sus usos, ¿no? Pero pues va a llegar el momento en que tenemos que acordar con ellos la entrega y el pago del agua a Estados Unidos. Pues ingeniero, mil gracias por esta entrevista, amigo. Pues muy interesante toda la información que nos ha compartido el director general de la Comisión Nacional del Agua. Y yo quisiera brincarme ya del tema del agua y quisiera hacerle una pregunta humana, y quisiera que usted me dijera, uno, ¿cómo conoció usted al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México? ¿Cómo inicia esta relación para usted llegar a esta dirección de tan importante desempeño? Y preguntarle si no hay intereses que usted quiera renunciar y postularse como candidato. No. ¿O lo va a acompañar hasta el final de la administración? Yo espero que me acepte acompañarlo hasta el final de la administración. Mi posición aquí en este gobierno es como servidor público. Me apasiona ser servidor público, sobre todo en el tema que considero es mi especialidad, que es el agua. Y pues yo quisiera terminar y entregarle buenas cuentas a mi señor presidente. No aspiro a ningún puesto de elección popular. No me ha pasado por la cabeza, por la mente, en un puesto de elección popular. Yo seguiré y espero entregarle buenas cuentas al señor presidente como técnico, como servidor público. ¿Y cómo lo conoció? Pues pidiéndole trabajo. No me digas, ¿sí? ¿Le presentó el currículum a alguien? Sí, bueno, cuando él estaba en campaña, cuando él estaba ya como gobernador electo, como jefe de gobierno electo en el Distrito Federal en el año 2000, pues a través de amigos comunes le presenté mi currículum, me aceptó en su equipo de trabajo, y pues en este proceso de servir a la población asignó el encargo de director primero de la Comisión de Aguas del Distrito Federal y después del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pero pues es una situación de relación de trabajo, ¿no? Más que